Hola, bienvenidos a el curso de Medicina Basada en la Evidencia. Para comenzar este curso vamos a empezar revisando los contenidos de la primera unidad, para la cual vamos a revisar esta presentación, que es una presentación sobre aspectos básicos de Medicina Basada en la Evidencia. Los objetivos de esta presentación son que al finalizar esta sesión habremos conversado sobre los orígenes y definición de la medicina basada en la evidencia, enumerados hitos de su historia, revisado su uso en la práctica clínica e identificado la formulación de preguntas clínicas específicas. Para esto, el cronograma de nuestra presentación va a ser el siguiente. Vamos a revisar primero la introducción, después vamos a revisar algunos tópicos relacionados con la historia de la medicina basada en la evidencia, luego conversaremos sobre la aplicación a la clínica, seguiremos con formulación de preguntas clínicas específicas y terminaremos con conclusiones. Para poder entender aspectos esenciales de la medicina basada en la evidencia, la primera pregunta que nos debemos formular es ¿cómo se ha ido elaborando el conocimiento de la medicina? Si nosotros revisamos la historia, vamos a ver de que el conocimiento de la medicina se ha generado a través de distintas vías, ¿ya? En un primer momento, cuando nos vamos a los inicios de la medicina, hace muchos siglos atrás, vemos que el conocimiento de la medicina era generado a través de las experiencias, las cuales se transmitían de manera oral desde un maestro hacia un discípulo. ¿Ya? A medida de que el tiempo siguió transcurriendo, de que pasaron los siglos y de que el conocimiento global empezó a aumentar, vamos a tener un hecho histórico o un hito histórico que va a marcar el cambio de cómo se generaba el conocimiento a través del surgimiento del método científico. Como ustedes revisaron durante su pregrado, si nosotros tomamos las acciones que se hacen en medicina y las comparamos con el método científico, vamos a ver que el método clínico no es otra cosa que el método científico aplicado en la medicina para poder realizar diagnósticos. A partir entonces del surgimiento del método científico, vamos a ver de que cada vez se empezó a utilizar más el método científico para poder generar conocimiento en medicina. Es así como, a partir del método científico, vamos a ver los primeros surgimientos de reportes en base a investigación, ¿ya? Y, concurrente con esto, va a haber generación de conocimiento a través de la investigación. Además, a partir de esta generación de conocimiento en la investigación y de la difusión de la investigación a través de publicaciones, vamos a ver de que se va a ir generando evidencia científica. Durante el último siglo, la generación de evidencia científica ha tenido una explosión exponencial, la cual ha entregado una mucho mayor cantidad de disponibilidad de material científico. No todo ese material, sin embargo, es de una calidad adecuada. Por lo tanto, a partir de esto es que han surgido estrategias y herramientas para poder discernir cuál evidencia científica es de buena calidad y cuál evidencia científica no es de tan buena calidad. Y la medicina basada en la evidencia nos va a ayudar con esto. Una gran pregunta que muchos de ustedes en algún momento se tienen que haber formulado, o yo se las voy a plantear ahora, es ¿qué es la medicina basada en la evidencia? ¿Ya? La medicina basada en la evidencia se ha entendido de distintas formas, pero si nosotros revisamos la literatura y revisamos el conocimiento actual, vamos a ver que la medicina basada en la evidencia se va a definir como el uso explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones. Y cuando nosotros hablamos de la mejor evidencia disponible, vamos a tener que tener muy presente y poder tener claridad de cuándo estamos hablando de que una evidencia va a ser de buena calidad. Y si nosotros nos vamos al aspecto esencial que va a definir la calidad, nosotros vamos a tener que la calidad de los estudios científicos va a depender de la cantidad de sesgos que este estudio presente. Recuerden que el sesgo era un tipo de error sistemático y que el azar va a ser un tipo de error aleatorio, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos las clases de epidemiología, ¿cierto? Vamos a tener de que van a haber distintos tipos de diseños epidemiológicos que se ocupan en medicina. A su vez, cada uno de estos diseños va a tener mayor
o menor cantidad de sesgo. Es así como la medicina basada en la evidencia, tomando en consideración estos aspectos, clasifica la evidencia en jerarquía de evidencia. Es así como en el nivel más alto de jerarquía van a estar las revisiones sistemáticas con los metaanálisis, los cuales vamos a definir posteriormente qué es lo que son. Junto con eso, en la misma categoría van a estar los estudios clínicos randomizados o aleatorizados. Estos tipos de diseño de estudio tienen la característica de que la cantidad de sesgo que van a tener va a ser bastante baja. Por lo tanto, la información que van a entregar va a ser relativamente confiable. Si nosotros seguimos viendo la jerarquía de los estudios, en un segundo peldaño tenemos los estudios observacionales, que son las cohortes y los casos controles, los cuales ya pueden empezar a tener, por el tipo de diseño de estudio, una mayor probabilidad de contener sesgo. Si seguimos bajando en la jerarquía, vamos a tener que en un tercer escalón van a estar los reportes de serie y los casos clínicos, los cuales ya ustedes van a sospechar de que van a tener una gran cantidad de sesgo. Y por último, la medicina basada en la evidencia dice que la fuente de información que contiene mayor cantidad de sesgo es la experiencia clínica. ¿Y a qué se refiere con esto? A que, por ejemplo, cuando se justifica alguna conducta en la clínica, avalado porque esto se ha hecho así durante mucho tiempo, es una afirmación o es un sustento que va a ser fuertemente cargado de sesgo. Bien, ya hemos definido la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Y además, ahora hay que tener una claridad de que esta herramienta se va a ocupar en la decisión clínica en conjunto con otras variables. Cuando nosotros tomamos una decisión clínica, lo que nosotros esperamos como docentes es que ustedes, como futuros médicos, cuando tengan que tomar una decisión de qué hacer con un paciente, de pedirle algún tipo de examen, de indicar algún tipo de tratamiento, de indicar algún tipo de fármaco o alguna terapia, ustedes tomen la decisión basada en estas tres grandes dimensiones. Por una parte, la evidencia científica, por otra parte, los recursos y costos, y tomando en consideración siempre las preferencias y valores de los pacientes. Estas tres dimensiones que van a influir en la toma de decisiones clínicas va a estar articulada por la experiencia. Esto marca una gran diferencia con lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Y marca una diferencia básicamente porque en la historia de la medicina basada en la evidencia, actualmente se considera que la experiencia va a ser la forma en que se pueden articular estas tres dimensiones. Bien, revisemos un poco de historia para que les pueda quedar más claro lo que les acabo de mencionar. En 1753, algún tiempo posterior a que se haya originado el método científico, Lind demostró el beneficio de comer naranjas y limones para curar el escorbuto en un estudio clínico con 12 pacientes. ¿Ya? Lind observó a estos marinos que hacían viajes a el nuevo continente y que al llegar al nuevo continente llegaban con casos de escorbutos. Recordar que el escorbuto es la deficiencia de la vitamina C. Por lo tanto, él observó esto y consideró de que había que hacer un estudio clínico en el cual se tomara a estos 12 marinos y se les alimentara o se les suplementara con dosis altas de limón y naranjas. Y lo que vio él es que efectivamente había una mejoría. Esto ayudó posteriormente a que todos los viajes que se hacían desde el viejo continente al nuevo continente se llevara un cargo o una carga importante de cítricos para evitar la aparición de escorbuto. Avanzando en el tiempo, vemos que 2 siglos después apareció en el British Medical Journal el primer ensayo clínico aleatorizado. Y esto ya marca una inflexión y un hito relevante en cómo se consideró de que debía generarse de ahí en adelante la evidencia científica en medicina. A partir de la aparición de este artículo, y como les mencioné anteriormente, el desarrollo de la evidencia se fue tornando exponencial, es decir, cada vez se fue publicando mayor cantidad de evidencia. Y es así como ya, llegando al siglo pasado, en 1970 epidemiólogos clínicos, entre los que destacaban Sackett, Haynes y Tugwell, se esforzaban por integrar la investigación clínica a la toma de decisiones para los pacientes.
10 años después, el Canadian Medical Association Journal aparecen las primeras publicaciones orientadas a revisar críticamente estudios publicados en revistas médicas. Es así como posteriormente, en el año 90, Guyot acuñó el término medicina basada en la evidencia para poder explicar esta herramienta y esta estrategia de análisis de información para ser aplicada en las tomas de decisiones clínicas. Hoy en día, si bien la medicina basada en la evidencia es el término que sigue siendo más preponderante para referirse a esta metodología, también hay algunas otras partes en las cuales se denomina como Evidence-Based Healthcare, que se traduce como cuidado de salud basado en evidencia. Y es así como esta tendencia de los cuidados de salud basados en evidencia han generado impactos en políticas de salud, y además hay algunos gobiernos que han tomado muy en serio este tema y han financiado institutos de estudios como por ejemplo el National Institute of Clinical Evidence, NICE, que se encuentra en Estados Unidos, para desarrollar investigación en esta área. Sin ir más lejos, a partir del año 2005 en nuestro país se implantó la reforma al sistema de salud, el cual una de las herramientas principales era el Plan Auge, conocido hoy en día como Garantía Explícita en Salud. Para que ustedes se hagan una idea, las guías clínicas que se utilizan en las garantías explícitas de salud son guías clínicas basadas en evidencia, algunas de buena calidad y otras de una calidad regular. Sin embargo, en el país ya nosotros podemos encontrar elementos tangibles de lo que les acabo de mencionar, de que se están haciendo cuidados de salud basados en evidencia. Bien, ya hemos conversado un poco de la definición de medicina basada en la evidencia, cuál ha sido su historia, ¿cierto? Y en qué es lo que está actualmente. Ahora, para poder aterrizar esto a lo que ustedes van a realizar durante sus internados y durante su práctica profesional posterior, hay que responderse esta pregunta. ¿Cómo se usa la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica? Bien, mencionamos que la medicina basada en la evidencia es una herramienta que permite utilizar la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones clínicas, ¿cierto? Pues bien, la medicina basada en la evidencia, si bien la mencionamos y la denominamos como una herramienta, es más bien un proceso, una secuencia, ¿ya? Y esta secuencia siempre se va a iniciar frente a un paciente, el cual va a motivar una pregunta clínica específica. A partir de esta pregunta clínica específica, nosotros vamos a extraer los términos, los cuales nos va a permitir realizar una búsqueda eficiente, y una vez que hayamos hecho una búsqueda eficiente y hayamos encontrado un estudio, deberemos analizar críticamente la evidencia encontrada. Este análisis crítico va a ayudarnos a responder si es que cumple con criterios de validez interna y si los resultados son clínicamente relevantes. Este aspecto es importante definir. Uno habla de un resultado clínicamente relevante cuando nosotros vemos que la intervención estudiada va a producir una mejoría clínica en el paciente o una mejoría en parámetros de laboratorio de uso habitual. Y esto es importante tenerlo presente porque hay un gran volumen de evidencia que muestra outcomes o que muestran objetivos que no van a ser clínicamente relevantes, sino que van a ser objetivos o mejorías en parámetros intermedios que muy probablemente no se van a manifestar como una mejoría clínica o como una mejoría de parámetros de laboratorios utilizados habitualmente. Bien, una vez determinado la validez interna del estudio y si los resultados son clínicamente relevantes, hay que pasar a preguntarse si es que uno puede aplicar esta evidencia a mi paciente en particular. Pregunta que, a medida que vayamos avanzando durante el curso, vamos a ver cómo podemos responderla. La aplicabilidad o validez externa nos va a permitir evaluar si los resultados del estudio me ayudarán en el cuidado de mi paciente o no. Haciendo un resumen de lo que les acabo de mencionar, el uso de la medicina basada en la evidencia se va
a estructurar de la primera forma, de esta manera. Primero vamos a tener una incertidumbre en la toma de decisiones, la cual nos va a llevar a estructurar una pregunta clínica específica, a partir de la cual vamos a realizar una búsqueda eficiente. Una vez que hayamos hecho esta búsqueda eficiente, vamos a seleccionar un estudio del cual vamos a realizar un análisis crítico, en el cual tenemos que ver la validez interna del estudio, tenemos que hacer una interpretación de los resultados y tenemos que ver la aplicabilidad o validez externa. Y una vez que hayamos hecho todo este proceso, vamos a resolver la incertidumbre, la cual nos generó el que hiciéramos esta búsqueda y este proceso de medicina basada en la evidencia. Uno de los pasos claves dentro de este proceso de medicina basada en la evidencia es la formulación de preguntas. Durante la práctica clínica y a ustedes durante sus estudios, estoy seguro que se les han generado muchísimos tipos de preguntas. Y los tipos de preguntas que a uno se le pueden generar pueden ser preguntas básicas o de preparación o preguntas de background, como se denomina en inglés, o preguntas clínicas o de acción o de foreground, como se denomina en inglés. Las preguntas básicas o de preparación se van a referir a preguntas que son bastante amplias. Por ejemplo, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome nefrótico? O ¿qué es la hipertensión arterial? O ¿cómo se diagnostica la diabetes? Que son preguntas más bien de fondo, preguntas básicas, preguntas que pueden ser contestadas a partir, por ejemplo, de la revisión de un texto o a partir de la revisión de alguna base de datos que esté diseñada para esto, como por ejemplo el UpToDate. En cambio, las preguntas clínicas o de acción van a ser preguntas específicas, van a ser preguntas que nos van a ayudar a responder de mejor forma una duda puntual que tengamos sobre un paciente. Por ejemplo, en un paciente diabético tipo 2, el uso de metformina más insulina NPH versus el uso de insulina NPH más glibenclamida es más efectivo para reducir los niveles de hemoglobina glicosilada. Eso que les acabo de presentar es una pregunta clínica específica. A medida de que uno va avanzando en la carrera y que va avanzando y va teniendo más experiencia, se va viendo el siguiente fenómeno que ustedes ven acá en el gráfico. En el lado izquierdo de la pantalla vamos a ver de que van a estar las preguntas de background o las preguntas de base, las cuales, a medida de que ustedes son novatos, van a ser mayores. Pero a medida de que van avanzando durante el tiempo y se van haciendo más expertos, estas preguntas básicas van disminuyendo y van aumentando las preguntas clínicas específicas o las preguntas de foreground. Por lo tanto, en general, a medida de que uno tiene más experiencia, las preguntas básicas son cada vez menos y cada vez más son preguntas específicas. Bien. Para poder construir una pregunta clínica, debemos considerar de que esta pregunta tiene que tener 4 componentes. Y estos componentes son esenciales que estén presentes porque la idea es que a partir de la estructura que ustedes les van a dar a esta pregunta, ustedes van a obtener los términos MET que van a utilizar para poder hacer una búsqueda eficiente. Bien, los componentes de la pregunta clínica específica son 4. Primero, tenemos que tener el paciente o problema que queremos tratar. Segundo, debemos establecer la acción o tratamiento a evaluar. Tercero, debemos hacer una comparación respectiva con otra intervención. Y por último, debemos determinar el objetivo o evento o resultado que queremos prevenir o lograr. Si ustedes se fijan en las primeras letras, forma la mnemotecnia PACO. Así que cuando vean a un carabinero, se pueden acordar de este tipo de estructura para poder formular sus preguntas clínicas específicas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ustedes están en un box y les llega una paciente con diagnóstico de fibromialgia. A ustedes les surge la duda si para el manejo de la fibromialgia es más efectiva la amitriptilina
o la ciclobenzaprina en la disminución de síntomas. A partir de esto, y tomando en consideración los 4 componentes que tiene que tener la pregunta clínica específica: paciente, acción, comparación y objetivo, vamos a ver que la pregunta clínica específica quedaría de la siguiente forma. En una paciente con fibromialgia, que se refiere a la parte de paciente, el uso de amitriptilina, que se refiere a la parte de acción, versus ciclobenzaprina, que se refiere a la parte de comparación, es más efectiva en disminuir los síntomas, que se refiere a la parte de objetivo. Al estructurar la pregunta de esta forma, nosotros vamos a poder obtener los términos que vamos a ocupar para hacer la búsqueda. Recuerden, eso sí, que la búsqueda se debe realizar en inglés, ¿ya? Entonces, en esta pregunta, por ejemplo, los términos con los cuales nosotros vamos a ocupar sería fibromialgia, amitriptilina, ciclobenzaprina y efectividad. Esas 4 preguntas o esos 4 términos son los que vamos a utilizar para poder hacer la búsqueda en alguno de los metabuscadores o los buscadores de bases primarias que ustedes van a conocer en unas par de días más. Bien, estamos llegando ya al final de esta presentación y como en conclusión vamos a hacer un recordatorio de lo visto, ¿ya? Hay que tener claro y presente que la medicina basada en la evidencia surge como una corriente de la medicina en la década de 1970. En un principio, la medicina basada en la evidencia se presenta como un nuevo paradigma de realizar la medicina. Sin embargo, actualmente se considera que es una herramienta que permite incluir en la toma de decisiones el uso explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible. Para conseguir la mejor evidencia disponible, es necesario conocer cómo realizar una pregunta clínica específica y realizar una búsqueda adecuada de información. Y en base a la información que encontremos y el proceso de medicina basada en la evidencia que realicemos, será la manera que ocuparemos la evidencia en nuestros pacientes. Bien, hemos terminado la presentación y les quiero recordar que para poder complementar lo que acabamos de ver en esta presentación, ustedes tienen que leer los siguientes artículos que van a encontrar en la carpeta que dice Material de Lectura Unidad 1 en la plataforma Moodle. Entonces, en primer lugar, tienen que leer el artículo de Letelier, que es la medicina basada en evidencia, visión después de una década. Después tienen que leer el artículo de Soto, que es formulación de preguntas en medicina basada en la evidencia. Y tienen que leer, por último, el artículo de Solís y Sánchez, el cual es Epidemiología y Metodología Científica aplicada a la pediatría, diseños en investigación epidemiológica. Es importante que lean estos 3 artículos porque les va a permitir tener una comprensión global de los conceptos que hemos revisado en esta presentación. Si hay alguna duda o comentario, ahí tienen mis correos electrónicos, me pueden escribir ahí o también me pueden plantear las dudas a través de la plataforma Moodle en la parte que dice bloque comunicacional, la que dice consulta y la parte que dice consulta de participantes. Bien, les deseo que sea fructífera esta unidad y suerte en las lecturas y recuerden que deben entregar una tarea el día 8 de enero.